La leyenda del cadejo o de los cadejos está presente en casi toda Centroamérica, en México, y al extremo sur en Argentina. Se trata de dos tipos de perros grandes, de centellantes ojos rojos, usualmente descritos como espectrales o fantasmales. El primer tipo de perro es blanco, está asociado al bien, y tiene un carácter protector, cuidando, desde las sombras o como una presencia que se siente pero casi nunca se ve, sobre todo a ciertos borrachos y a hombres que llegan a su hogar a altas horas de la noche. El segundo es negro, está asociado al mal, y ataca o mata a personas que son malas o muy inmorales. Según se cuenta, ambos tipos de cadejos son enemigos encarnizados, que cuando se enfrentan entablan salvajes combates, en los cuales siempre hay tiempo para que la persona, puesta en peligro por el cadejo negro, consiga escapar. No obstante, esto no sucede siempre, pues los cadejos negros generalmente atacan al tipo de personas que no protegen los cadejos blancos. En la mitología mesoamericana existía la creencia en los nahual, que eran animales espíritus que protegían a la gente. Según aquella creencia, cada persona, al momento de nacer, contaba ya con un nahual que lo guiaba y protegía. Paralelamente y también en México y Centroamérica, existía la creencia de que los Xoloitzcuintle, un tipo de perros, acompañaban a las almas de los difuntos en su tránsito por el Mictlán o inframundo. Posteriormente, cuando los españoles llegaron a América, trajeron consigo muchas leyendas europeas sobre perros fantasmas, sobre todo perros negros. Pero también trajeron el cristianismo, con su creencia en los ángeles guardianes y en los demonios como seres que frecuentemente acechaban al ser humano, acercándose sobre todo a aquellos que estaban más alejados de la gracia de Dios y que, por su comportamiento pecaminoso, eran más propensos a ser abandonados por sus ángeles guardianes. Ocurrió así que, en el proceso de colonización, ambas creencias se fusionaron, y crearon muchos mitos como por ejemplo la leyenda de los cadejos, la cual, como bien puede percibirse, mezcla elementos de cada una de las creencias mencionadas, tanto del lado europeo como del lado nativo. Por este motivo el cadejo blanco y el negro pelean interminablemente como los ángeles contra los demonios, y como los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Hay diferentes versiones en varios países de Latinoamérica. En Honduras se cree en ambos cadejos. El blanco, que protege a la gente de bien, y el negro, que ataca a las malas personas y a las buenas. Según se cuenta, el cadejo negro aparece a las 12. Pero, cuando ataca, únicamente puede matar a las malas personas, pues la gente buena tiene la protección del cadejo blanco. El Salvador. La leyenda dice que Dios, al ver todos los males que caían sobre la gente, creó una figura que inspiraba temor pero que tenía el fin de proteger. El cadejo blanco. Sin embargo, al ver lo que Dios había hecho, Satanás sintió envidia y ensañamiento contra Dios, y creó al cadejo negro para contrarrestar al cadejo blanco y frustrar los planes divinos. En la versión convencional, el cadejo blanco protege a todo aquel que se encuentre casualmente en su camino, mientras que el negro ataca a cualquiera que se le cruce. Y, cuando ambos cadejos se encuentran, entablan un fiero combate. Cierta variante salvadoreña de la leyenda, afirma que el cadejo negro se aparece a quienes deambulan a altas horas de la noche, que los persigue para aterrorizarlos, y después los hipnotiza con sus brillantes ojos rojos, robándoles finalmente el alma y dejándolos atontados por el resto de sus vidas, mal que en El Salvador se conoce como haber quedado jugado por un mal espíritu. Dentro de esta misma variante de la leyenda, se cree que el cadejo negro no puede robarle el alma a quien se le antoje, ya que el cadejo blanco protege a los creyentes y a los recién nacidos. Y por último, si alguien cree que no será protegido por el cadejo blanco, puede prender incienso pues el humo del incienso ahuyenta al cadejo negro. Costa Rica. En términos generales, en Costa Rica se cree que el cadejo es un enorme y fantasmal perro negro, que tiene cadenas, brillantes ojos rojos, cola larga y muy poblada de pelo y, según algunos, patas de cabra y dientes de jaguar. Pero, pese a su aspecto, este ser cuida a los borrachos cuando regresan a sus casas, y espanta, sin atacar, a los niños desobedientes o que andan fuera de casa a horarios indebidos, en la noche. Cierta versión costarricense de la leyenda, cuenta que hace mucho tiempo existía, en una pequeña comunidad, un sacerdote que, usando su autoridad moral y su elocuencia, deformó el sentido religioso y moral de la comunidad, conduciéndola al pecado. Como castigo a su mal proceder, Dios lo condenó por 100 años, 300 según algunos, a tener la forma de un perro negro, enorme y de ojos rojos.
Cuando por fin acabó su tormento, el hombre estaba trastornado y no aguantaba la vida, así que se lanzó al cráter del volcán Poás, pero no murió de la forma en que esperaba, sino que su espíritu se quedó atrapado en el interior del volcán, en medio del magma, los vapores y las rocas, cual si ese fuese su propio infierno personal. A causa de eso, se cree que es él quien provoca los estremecimientos del volcán. Estaba una noche, esa noche, saliendo finalmente de trabajar, soy oficinista, y en ocasiones ese trabajo me cansa bastante, esa vez estaba cansado a más no poder, eran aproximadamente las 12 de la madrugada, por lo que quería ir a casa lo más pronto posible para tomar un descanso y tenderme en mi cama. Estaba bajando por el elevador, me perdía entre mis pensamientos o más bien entre el estado casi somnoliento en el que me encontraba, hasta que ocurrió algo que me dio un vuelco al corazón e intenso terror, además de haberme despertado por completo, el elevador había fallado por unos momentos, pues se había detenido muy abruptamente y luego había seguido bajando, por un momento creí que se iba a quedar siempre detenido, o que iba a comportarse de formas muy raras, pero no, siguió su curso normal, lo que me alivió. Uf, qué susto, el sueño me está volviendo paranoico. Cuando salí del elevador empecé a buscar mi auto en el estacionamiento, el oscuro y silencioso estacionamiento. Las luces parpadeaban, y hacía un frío intenso, entonces me puse la bufanda y unos guantes, recordé que se acercaba el invierno, y que iba a ser muy frío y crudo, no era raro que las noches fueran así de congeladas. Entonces mientras caminaba escuché unos sonidos muy extraños, como de zapatos o algo así, me detuve un instante para ver a todas direcciones pero después me puse en camino al no ver nada raro, aunque debo decir que en todo este lapso de tiempo, me sentí observado, y alerta, tanto que al volver al auto, entrar y cerrar la puerta, dije: sí, definitivamente este maldito sueño me está volviendo paranoico. Intenté encender el auto, pero después de varias ocasiones, no encendía, maldición, pensé, y seguí intentando, hasta que escuché algo fuerte, allá afuera a mi lado, entonces impactado volteé mi cabeza hacia la izquierda, viendo todo el estacionamiento, para darme cuenta de lo que se trataba, pero no vi nada, esto hasta que volteé al otro lado, al lado derecho de mi auto, y casi me da un ataque al corazón. En ese momento vi aterrado como un payaso muy mórbido me miraba por fuera a través de la ventana, empuñando un gran cuchillo, y sin poder soportar su sonrisa tan retorcida, di un grito de pavor. Ese maldito payaso le pegó un puñetazo a la ventana y la rompió, metiendo su mano e intentando herirme con su cuchillo. Mientras él quería matarme, yo solo pensaba que esto no podía estar pasando, y entonces empecé a darle puños y patadas a su brazo, hasta que me cortó una pierna. Ese tipo tenía una fuerza monstruosa, casi inhumana, porque seguía atravesando el cristal, entonces cuando metió su cabeza, yo le di un rodillazo en la cara, pero él como si no hubiese sentido ningún dolor, me clavó el cuchillo en las costillas. Mierda, mierda, quítame esa mierda, grité y luego salí del auto por el otro lado lo más rápido posible, seguir corriendo herido mientras me presionaba la herida que botaba sangre. Entonces comencé a escuchar los pasos rápidos y frenéticos de ese maniático tras de mí, por lo que apresuré mi paso, estaba pensando en qué hacer, pero mi mente estaba totalmente llena de adrenalina, entonces sin saber qué hacer, comencé a darle vueltas a los autos para confundir al asesino, quien se estaba perdiendo, pero gracias a su gran velocidad, y a sus locas acrobacias montándose en los autos, se acercaba más y más a mí. Llegó un momento en el que no podía más, entonces me intenté meter a algún cuarto de conserjes, pero ninguno estaba abierto, entonces sentí como aquel me atravesaba el cuchillo en la espalda en repetidas ocasiones, y yo solo gritaba y volteaba para intentar darle un golpe, pero ese tipo era bastante errático, yo solo podía sentir cómo me pateaba, me golpeaba y me acuchillaba, mientras hacía sonidos y gruñidos. Desde ese momento no recuerdo nada más, lo último que recuerdo es que abrí mis ojos y me encontraba atado, de pies y manos, sentado y apoyado en la pared, me encontraba mareado, no podía ver ni entender casi nada, hasta que unas luces me cegaron, más tarde lo comprendí, esas luces, eran mi auto, que se acercaba más y más hacia mí. Tras ver eso, desesperado, me intenté quitar del lugar, pero no me podía mover bien por las malditas cintas que me tenían atado, pero sin darme cuenta, el auto llegó y me aplastó los huesos, el cráneo, las costillas, y todo.
Un charco de sangre se formó, mis huesos estaban destrozados, mis músculos retorcidos y mis órganos agonizantes. En ese momento, sentí un dolor indescriptible, y me estaba retorciendo de ese agudo dolor, hasta que sentí otro aplastonazo, y otro y otro. Así hasta que perdí por completo el conocimiento. Lo último que recuerdo es que desperté en este hospital, y que una enfermera me dijo que tenía suerte de salir vivo, pues había ingresado casi muerto, y recuerdo que no podía ni moverme ni hablar, pues estaba completamente cubierto de yeso, vendas, aparatos y más. En pocas palabras, fue horrible. He estado meses aquí internado, y todas las malditas noches, grito por ayuda, porque siento en algún lugar del cuarto, a ese maldito payaso lunático, quien me dice entre risas: hola Robert, aquí está Demon Clown, jajajaja. Si caminas en la oscuridad, dígase, una calle casi abandonada, solitaria, donde nadie transcurre, toda luz apagada en los edificios y las tristes farolas alumbrando opacamente las sombras tenebrosas que te rodean, ningún alma es tan valiente para estar allí a tan entrada la noche, como lo hizo este joven, que tras salir del lugar donde había tenido una pelea, huyó para evitar ser golpeado brutalmente por unos matones, escapando así a aquel desolador lugar. Adam Lewis era su nombre. Londres era hermoso a esas horas, pero no aquel lugar. La oscuridad y las sombras hundían toda esperanza de vida. No sabía dónde estaba, solo sabía que no podría ser nada bueno tanto silencio. Caminó sin rumbo por un largo rato, el frío calaba sus huesos, la niebla tan espesa no le permitía ver más allá de su nariz, sin contar las copas de alcohol que llevaba encima, las cuales le provocaban un torpe andar. El viento soplaba, y este llevó el sonido de una flauta a sus oídos. Adam levantó la cabeza, dejando de ver dónde iban sus pies. Tampoco estaba tan ebrio como para creer que había sido su imaginación. Caminó apresurado hasta un edificio que estaba completamente derrumbado, solo eran ruinas. En su interior alumbraba una débil luz, parecía ser una vela o algo así, y al no poder seguir caminando debido a la fatiga y el frío, ingresó a la edificación, en busca de alguien que le pudiera ayudar a regresar a su hogar. Apenas entró llegó a la fuente de luz, y había acertado. Era una vela, pero casi extinta. Miró a su alrededor y notó que el lugar era mucho más grande de lo que parecía desde el exterior, y que pese a su deterioro, las escaleras estaban completas y daban paso a lo que parecía ser el segundo piso de una casa común y corriente. Sin miedo alguno, puso un pie en la escalera, pero se detuvo al volver a escuchar el sonido de la flauta, retrocedió y siguió el sonido hasta lo que antiguamente pudo ser una cocina. Allí, en una viga desvencijada y oxidada, una chica yacía sentada, tocando el instrumento. Disculpa. ¿Podrías decirme dónde me encuentro? Se calló al ver que la chica ni siquiera había volteado a verle. La muchacha seguía tocando, calmada. La melodía producida podía considerarse hermosa, pero para Adam era horrible, no por la interpretación, sino por lo tétrico de su composición. Parecía parte de una marcha fúnebre o algo similar. La joven dejó de tocar de imprevisto y miró con odio al chico perdido. Sus ojos eran extraños, oscuros, sin expresión. Los labios de ella se movían, pero no salió ningún sonido. Adam le volvió a preguntar el nombre de la calle, pero en lugar de una respuesta, obtuvo una frase que le heló la sangre. Si te encuentras aquí cuando amanezca, jamás podrás volver a tu hogar. Su voz al fin podía oírse, pero era tan débil, que el chico debió decodificar cada sonido para comprender lo que decía. Adam se alejó de ella, creyendo que quizás sería una vagabunda loca que no sabía siquiera dónde estaba parada, aunque debía admitir que si así era, debió de tener un pasado muy predilecto, ya que no cualquiera puede aprender a tocar así. Se dirigió nuevamente a la escalera, pero apenas llegó a la sala creyó perder todo uso de razón. La sala era un lugar hermoso, completamente iluminado por un candelabro de cristal con velas, sofás de cuero negro posicionados alrededor de una alfombra de oso grizzly, que permanecía junto a una chimenea encendida. Caminó hasta esta para ver si realmente no era su imaginación engañándolo, y al sentir el calor de las rojas llamas, se preguntó si ese era el mismo lugar al que había entrado en un principio. Sus pensamientos fueron cortados de cuajo por el sonido de algún piano. Volteó y vio junto a las escaleras 3 pianos distintos. Uno común, negro y de cola, un órgano, y otro más pequeño que no le llamó la atención.
Tocó las teclas del piano, y el sonido no era como él había oído recién, luego el órgano, y lo mismo, y cuando se dio la vuelta para tocar el piano más pequeño, lo escuchó estallar en la misma melodía que la chica de la flauta tocaba. No había nadie sentado allí, pero en la milésima de segundo que Adam tardó en restregarse los ojos, un joven vestido de gala estaba sentado en una banquita frente al instrumento. Sus ojos, al igual que los de la joven flautista, no tenían emoción, como si aquella melodía les arrebatara el alma que se refleja en los ojos de la humanidad. El joven dejó de tocar y volteó hasta el chico, con una falsa sonrisa en sus labios. Este es un trino. Esta melodía está compuesta con notas que antiguamente se consideraban malignas, por eso te da miedo, y como había aparecido, desapareció en un simple parpadeo. Adam creía que todo era cosa de su imaginación, que el agotamiento que sentía se le había subido a la cabeza junto con los tragos. Caminó unos pasos en reversa para volver a la chimenea y mantenerse caliente, pero cuando dio la vuelta completa, el terror le inundó. Todo era tal cual como cuando él entró, se volvió a las escaleras y los pianos también habían desaparecido. Ya más nervioso, subió definitivamente las escaleras, para solo terminar oyendo nuevamente esa melodía en algo que parecía ser una guitarra. Abrió la puerta de la cual venía el sonido y vio que la misma joven que tocaba la flauta, tocaba ahora un arpa color dorado. «Oye», dijo Adam débilmente. «¿Qué se le ofrece?», dijo ella con acento francés. Su rostro parecía en paz, pero algo en ella le aterró al pobre chico, aunque no pudo distinguir qué. «Ahora sí me dirás cómo puedo salir de aquí». «Lo siento», dijo ella, «pero yo a usted no le conozco, monsieur». Adam lo pensó unos segundos. Pese al parecido físico, su voz no sonaba parecida en nada, sin contar de por lo que se hacía notar, ella parecía ser francesa. El chico salió de la habitación y decidido a bajar las escaleras, tropezó con algo, se levantó furioso y con los ojos cerrados lo pateó, provocando un eco metálico molesto. Abrió los ojos y se dio cuenta de que era un saxofón. Sintió peso sobre su hombro y volteó. Un chico de ojos blancos le miraba fijamente, como si quisiera golpearlo. ¿Era tuyo? Discúlpame, no lo vi. Alguien como tú no debe estar aquí, dijo el joven de ojos blancos empujándolo escalera abajo. Adam estrelló su cara contra el azulejo del primer piso. Cuando se levantó, se palpó la nariz, la cual le sangraba a borbotones. Se puso de pie decidido a irse, cuando un sonido muy fuerte le llegó a los oídos. No parecía un instrumento, pero sin duda era aquella melodía que sin saber por qué, se le hacía tan familiar, y ahora le causaba tanto placer oír. Esperen. ¿Desde cuándo le gustaba? Caminó hasta una puerta que daba al patio. Solo pudo ver unos ojos amarillos incandescentes en plena oscuridad. Fuese quien fuese el que poseía aquellos ojos, respiraba aquella melodía. Adam, sin miedo, el cual se había ido después del golpe, caminó hasta el ser de los ojos amarillos y posó su mano en este. El boletín de noticias en la televisión anunciaba algo terrible. Otro desaparecido. Adam Lewis, de solo 17 años, no llegó a su casa después de una fiesta que tuvo con sus amigos. Lleva un mes desaparecido, y aunque les duela admitirlo, su familia ya había perdido toda esperanza de encontrarle con vida. Pese a ello, la policía estaba haciendo sus mejores esfuerzos para encontrarle. Pasaron otras 2 semanas, y en la madrugada del 7 de enero, bajo un montón de nieve, le encontraron. La policía dio aviso inmediatamente a la familia para que fuera a verlo al hospital. Él estaba sentado en la camilla, tarareando una melodía que ninguno de sus familiares reconoció. Algo le había pasado a su conciencia, o a su razonamiento. Lo único que hacía día y noche era cantar esa melodía encerrado en el cuarto acolchado que le habían dado en el manicomio. Mientras, en aquel edificio, esa misma noche en que encontraron a Adam, otro chico entró, y lo primero que halló fue un chico tocando en guitarra una horrenda melodía, sentado a los pies de la escalera. Él parecía tener una leve sonrisa, a pesar de sus ojos inexpresivos. Había sido seducido por el demonio de la música.